Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, participación y difusión de información en la comunidad escolar, que pertenece al ámbito de participación social, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: entrevista a una persona relevante de su localidad. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Una de las principales formas de obtener información y de aprender es mediante el diálogo con otras personas. Hacer una entrevista es una experiencia interesante y enriquecedora, porque dialogar con otros sirve para aprender acerca de un tema específico o para profundizar en él, y además porque pone a prueba nuestra capacidad de escuchar. Oye, ¿y tú has visto o leído alguna entrevista? ¿De qué trataba? ¿Qué aprendiste de ella? ¿En qué casos crees que es mejor obtener información mediante una entrevista? ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y otras fuentes de información? ¿Sabes cómo se prepara una entrevista? ¿O cómo se hace un registro de lo expuesto en una entrevista, pero en forma escrita? Puedes tomar notas de estas preguntas y contestarlas en tu cuaderno. Pero, ¿qué es una entrevista? La entrevista es una técnica para recabar información. Es un diálogo que implica una serie de preguntas que buscan una respuesta. La entrevista se puede usar para dar a conocer aspectos relevantes de la vida del entrevistado, su experiencia, sus conocimientos o su obra. También se emplea para obtener mayor información sobre un tema, para tener una versión distinta de alguna noticia o para conocer la opinión de alguien sobre un tema específico. Actualmente, debido al uso de medios electrónicos de comunicación y al Internet, también es posible hacer entrevistas escritas mediante el chat, entrevistas telefónicas o mediante videos por videoconferencia. En estos casos, los interlocutores pueden estar en lugares muy distantes entre sí, pero pueden interactuar gracias al uso de dispositivos electrónicos y llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas que implica una entrevista. Hay varios tipos de entrevistas. Por ejemplo, está la de semblanza. Esta da a conocer aspectos de la vida del entrevistado, así como su experiencia en determinados ámbitos, sus opiniones, sentimientos, anhelos, logros, tristezas y alegrías. También tenemos la entrevista de información o noticiosa. Mediante ella se obtienen los datos necesarios para elaborar una nota informativa, a partir de testimonios en los que se menciona cómo sucedió algo, cómo se sienten al respecto los testigos, o bien qué acciones proponen o esperan que se lleven a cabo luego de dicho acontecimiento. Por su parte, la entrevista de profundización de conocimientos o de opinión aporta información precisa sobre un tema específico. Por ejemplo, cuáles son las técnicas para llevar a cabo alguna actividad y las dificultades que pueden presentarse. Por lo tanto, el entrevistado también debe ser un especialista en el tema. Los elementos principales para llevar a cabo una entrevista son el entrevistador, que es la persona que dirige la entrevista. Presenta al entrevistado y el tema principal. También es quien hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Claro está, otro elemento indispensable es el entrevistado, que es una persona que generalmente le interesa a la comunidad, responde las preguntas, tiene ideas y experiencias importantes que transmitirnos. Y otro elemento igualmente necesario de la entrevista es el guión de entrevista, que es una serie de preguntas para obtener información. Ahora veamos cuáles son las partes que tiene una entrevista. Encontramos el título y subtítulo. Generalmente se trata de una expresión que despierta el interés del lector y a la vez aporta algún dato sobre el tema o el entrevistado.
La presentación es la parte inicial de la entrevista y va después del título. En ella se ofrecen algunos datos generales sobre el entrevistado, como el nombre y su ocupación, y se menciona el objetivo de la entrevista. A veces aporta algunos datos biográficos sobre el entrevistado. También en la presentación se puede señalar la importancia del tema que se trata, o se pueden dar datos curiosos e interesantes sobre el mismo. En cuanto al cuerpo de la entrevista, constituye la secuencia de preguntas y respuestas, la cual debe corresponder a un plan para exponer la información que se desea obtener. Las preguntas se pueden dividir en principales. Son las encargadas de resolver incógnitas sobre el tema. Por ejemplo, ¿cuál es su profesión? De las preguntas principales se derivan las complementarias o de apoyo, que sirven para detallar, explicar, profundizar o ejemplificar la información. Por ejemplo, ¿qué actividades lleva a cabo en su profesión? El cierre o despedida es la parte en que el entrevistador solicita al entrevistado que dé un mensaje final. Además, le externa un agradecimiento por la información que le proporcionó, por su trato, por su tiempo. En esta puede haber comentarios o notas finales del entrevistador. Por último, también puede incluir otros recursos visuales, es decir, pueden acompañar a la entrevista, si es escrita, fotografías con pies de imagen, palabras en letras grandes, ilustraciones, diagramas. Si la entrevista fue videograbada, puede contener imágenes del lugar donde se llevó a cabo o algún otro apoyo audiovisual. Como sabemos, la lengua tiene diferentes registros. El registro oral o de lengua hablada usa repeticiones y muletillas. En contraste, el registro escrito evita repeticiones o las frases irrelevantes. Es un registro meditado que, al rescatar información obtenida de un registro oral, busca conservar las ideas principales y emplear los signos de puntuación adecuados para darle sentido. Algunos signos de puntuación utilizados en las entrevistas son los puntos suspensivos, que indican pausa o silencio más o menos largo. La coma indica pausas breves. Los signos de interrogación delimitan preguntas, expresan dudas. En cuanto a los signos de exclamación, sirven para enmarcar palabras o frases que el informante o entrevistado expresa con alegría, tristeza, enojo, etc. Los paréntesis ayudan a señalar algunas cosas que expresa el informante con gestos o movimientos. Por ejemplo, si el entrevistado señala hacia el muro, esto se pondrá entre paréntesis. En cuanto a qué es una muletilla, es una palabra o frase que aparece en el discurso de una persona con excesiva frecuencia. Son apoyos de los hablantes para llenar los espacios de la conversación que pueden originarse por inseguridad, por nervios, por costumbre o por desconocimiento de lo que se está tratando. Algunas muletillas son, bueno, es que, y así, entre muchas otras que se utilizan. En cuanto a la realización del reporte de una entrevista, es necesario elegir el tipo de estilo en que lo vas a redactar. Las entrevistas en estilo directo registran la estructura de la entrevista tal como se llevó a cabo, es decir, mediante preguntas y respuestas. Las intervenciones se indican por medio del nombre del participante. Después, se usan 2 puntos o mediante punto y guión largo, y enseguida se anota el diálogo o la intervención. Este estilo directo lo podemos identificar en este breve fragmento de una entrevista con don Sandro, un zapatero y peletero en Jiutepec, Morelos. Recuerda que peletero es una persona que tiene por oficio fabricar o vender prendas de piel. En este ejemplo, podemos observar que se transcriben las preguntas y respuestas. Están anotados los nombres de los participantes, después los 2 puntos y las preguntas y respuestas. En cambio, en el estilo indirecto, la entrevista se presenta como un relato del entrevistador, quien nos va presentando las respuestas a modo de historia. Este modelo de entrevista puede incorporar frases rescatadas directamente de la conversación entre el entrevistador y el entrevistado, para lo cual se emplean las comillas. Como vemos en el ejemplo, es la misma entrevista a don Sandro el zapatero, pero en lugar de usar las preguntas y respuestas, se van narrando las respuestas como si fuera una historia. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es:
Entrevista a una persona relevante de tu localidad. Utiliza el siguiente proceso. Antes de la entrevista, elige al entrevistado. Decide qué tipo de entrevista realizarás, de semblanza, de información o de profundización de conocimientos. Prepara el guión de entrevista con preguntas principales y complementarias, de acuerdo al tipo de entrevista que elegiste y siguiendo la estructura que ya conoces. Contacta al entrevistado y confirma el día y hora en que se pueda realizar la entrevista. Recuerda que es necesario guardar la sana distancia, por lo que puedes hacer uso de videollamadas o mensajes de audio y texto a través de medios como WhatsApp. Así que alista los recursos que utilizarás para registrar las notas, ya sea una libreta, el teléfono, una grabadora de audio, etc. Durante la entrevista, es importante que saludes y agradezcas al invitado por el tiempo dedicado. Informa brevemente cuál es el propósito de la entrevista. Comienza con las preguntas principales, de acuerdo con el guión. Usa oportunamente las preguntas complementarias. Usa el guión de preguntas y toma notas de las respuestas. Aquí puedes usar el teléfono o grabadora. Da un tiempo razonable para que el entrevistado piense las respuestas. Al terminar la entrevista, una vez más agradece la participación del entrevistado. Pregunta si tiene algo más que añadir o compartir y verifica con él las respuestas para evitar omisiones. Lo siguiente será escribir el reporte de la entrevista. Recupera las notas sobre las respuestas del entrevistado y el archivo de audio o video con el que hayas registrado la entrevista. Escribe las respuestas que se enfoquen a resolver dudas. Elimina el contenido que desvía la atención del tema. Descarta las repeticiones y las muletillas. Elige un estilo para la redacción final del reporte, ya sea el directo o indirecto. Sigue la estructura de escribir un título, una presentación, enseguida el cuerpo de la entrevista y finaliza con el cierre o despedida. No olvides revisar la redacción y la ortografía. Usa comas y puntos para separar las ideas. Usa mayúsculas en nombres propios. Emplea signos de interrogación y de admiración para hacer notar la intención y las emociones. Por último, si vas a conservar expresiones que dejen ver características del entrevistado, escríbelas entre paréntesis. Finalmente, comparte tu entrevista. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.